El existencialismo, tanto el pensamiento moral como el científico, son insuficientes para comprender la existencia humana. Ya hubo dos filósofos que estuvieron relacionados para sentar estas bases en la filosofía del existencialista. Uno de ellos era Søren Kierkegaard y el alemán Friedrich Nietzsche. Sin embargo, nunca existió un acuerdo general respecto a una definición estricta del término, y en muchos casos se le emplea para reunir la obra de estos filósofos desde una mirada póstuma o retrospectiva. Los principales preceptos del existencialismo tenían que ver con que la existencia del ser humano precede a su esencia, de allí su nombre. En realidad, antecede al pensamiento y a la voluntad humana a la inteligencia. Desde esa perspectiva, los individuos son libres y responsables totalmente de sus actos y necesitan una ética ajena a cualquier sistema de creencias externo a la responsabilidad individual. Respecto a su momento histórico y su perspectiva en torno al tema de Dios, el existencialismo suele clasificarse en tres vertientes distintas. Una de ellas es el existencialismo cristiano, el agnóstico y el ateo. El existencialismo se caracterizó por lo siguiente: fue una escuela filosófica poco homogénea, y allí darían más profundidad al tema. No confiaban en ningún sistema de creencias establecido. Un ejemplo claro era la religión. El existencialismo proponía una doctrina profundamente individualista, ya que la existencia era el principal acertijo a resolver en la filosofía. Según Sartre, el existencialismo era una forma de humanismo, dado que insistía en la finitud de la existencia humana y sus posibilidades éticas inherentes. En pocas palabras, se concentraba en el individuo humano y en su subjetividad ante todo. De ese modo, el existencialismo se encontró con ciertos sentimientos de angustia, duelo, desesperanza y melancolía, fruto de la contemplación de la finitud y la futilidad de la existencia humana. Primero que nada debemos de saber qué es la libertad. La libertad para las personas es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Hay libertad cuando las personas pueden obrar sin coacción y opresión por parte de otros sujetos. Por ello, se dice que un individuo está en libertad o actúa en libertad cuando no está en condiciones de prisionero, sometido a las órdenes de otros o bajo coacción. Ahora les hablaré del filósofo Kierkegaard, cómo define la libertad. Cuando Kierkegaard habla de libertad, no se refiere a la tradicional cuestión del libre albedrío, definido por la capacidad de elegir entre múltiples opciones discernidas y ofrecidas por el entendimiento finito a la voluntad. Él no se refiere a ello, porque su libertad escapa al orden de la conciencia inmediata, representativa y abstracta, para ubicarse en el orden de la reflexión concreta y total del espíritu humano, o bien, si se prefiere, en el orden de una segunda inmediatez espiritual
a la cual se llega por la intensificación de la propia fuerza interior y no por la deliberación de razonamientos prácticos. La originalidad de Kierkegaard se establece en la comprensión de la libertad humana como fundamento metafísico de lo real, si bien la intención de convertir la libertad en la piedra angular del edificio especulativo es un hito de la tradición moderna. La novedad kierkegaardiana consiste en el vuelco existencial de la cuestión y en la concomitante posición del hombre singular como sujeto espiritual absoluto. El lugar más propio e innovador de Kierkegaard quizás resida en esta comprensión de la libertad existente como primum metaphysicum, causa última y contenido elemental de toda realidad y pensamiento. Su legado histórico no consiste simplemente en un análisis metafísico de la libertad, sino en una conversión metafísica donde la subjetividad singular pasó a ocupar el centro de rotación especulativa. De aquí que su pensamiento esté lejos de construir una filosofía del ser o de la esencia, para ofrecer una comprensión de la libertad ante la cual el ser se muestra como el dato inmediato de la conciencia, destinado a la reflexión esencial del espíritu. La filosofía de Kierkegaard se proyecta más allá del ser, hacia ese horizonte de actualidad subjetiva, constitutivo de lo real. Kierkegaard nació en Copenhague el 5 de mayo de 1813. Filósofo y teólogo humanista e individualista, Kierkegaard fue un pensador danés cuyas reflexiones alrededor de la condición humana le llevaron a convertirse en el padre del existencialismo. Kierkegaard es considerado el padre de una de las corrientes filosóficas más importantes de nuestros tiempos, el existencialismo. Ha ejercido una enorme influencia sobre algunos de los más importantes filósofos contemporáneos como Heidegger, Jasper y Sartre. Su filosofía se centra en la condición de la existencia humana, en el individuo y la subjetividad, en la libertad y en la responsabilidad, en la desesperación y en la angustia. Gran parte de su obra trata de cuestiones religiosas, la naturaleza de la fe cristiana, la intuición de la Iglesia, la ética cristiana, las emociones y los sentimientos que experimentan los individuos al enfrentarse a las elecciones que plantea la vida. En una primera etapa escribió bajo varios seudónimos, presentando sus argumentos mediante un complejo diálogo. Acostumbraba a dejar al lector la tarea de descubrir el significado de sus escritos, porque, según decía, la tarea debe hacerse difícil, pues solo la dificultad inspira a los nobles de corazón. Ha sido catalogado como existencialista, neortodoxo, postmodernista, humanista o individualista. Actualmente, Kierkegaard es reconocido como una importante e influyente figura del pensamiento contemporáneo, sobrepasando los límites de la filosofía, la teoría, la psicología y la literatura.